Segunda parte. Situación general del mundo. Las causas de la dificultad mundial. Septiembre de 1938. Al impartir estas instrucciones ansío que comprendan con toda claridad el objetivo que tengo en vista. Los estudiantes y discípulos sinceros deben mantener siempre ante ellos la idea de servir, que en conexión con el actual tema es servicio político en la línea de la planificación y gobierno mundiales. Esta enseñanza impartirá al público una idea de la tendencia del destino humano, en lo que a las naciones y grupos mayoritarios concierne, y también la convicción del poder jerárquico y el sentido de iluminación. Sin embargo, se realizará mucho más fácilmente si las ideas que trato de transmitir, son respaldadas por el pensamiento comprensivo y la colaboración mental inteligente de un grupo de personas que hayan reflexionado profundamente sobre el tema. ¿Cuál es nuestro tema? Un estudio y un análisis, desde el ángulo esotérico, de la organización social de la humanidad. Quisiera que capten algunas de las implicaciones universales que los signos de la época representan y que no los absorba totalmente la situación o el dilema inmediato. Una percepción y un punto de vista muy cercanos no conducen a la verdadera comprensión, pues no indican el lugar determinado del cuadro general mundial delineado por los acontecimientos inmediatos. Es una afirmación muy conocida y común que la humanidad está pasando una crisis de vastas proporciones. Sus causas deben buscarse en muchos factores. Residen en el pasado, en el acrecentamiento, debido a la evolución de ciertas tendencias básicas en el hombre, en los errores pasados, en las oportunidades actuales y en la poderosa actividad de la jerarquía de amor. El futuro es muy promisorio siempre que el hombre pueda aprender las lecciones del presente que le fueron presentadas muy de cerca, debiendo aceptarlas y comprender con claridad la naturaleza de su problema y de la crisis, con sus numerosas ramificaciones y diversas implicancias. El efervescente desorden en que viven hoy las masas y la aparición de una o dos personas clave en cada nación, están estrechamente relacionados. Estas personas clave hacen oír sus voces y llaman la atención, sus ideas son seguidas, correcta o erróneamente, con atención, simpatía o desconfianza. La formación lenta y cuidadosa del nuevo grupo de servidores del mundo indica la crisis. Sus miembros supervisan o introducen la nueva era y son testigos de los dolores del nacimiento de la nueva civilización y la llegada a la manifestación de una nueva raza, una nueva cultura y una nueva perspectiva mundial. El trabajo es necesariamente lento, y a quienes están sumergidos en los problemas y los sufrimientos, les resulta difícil mirar el futuro con confianza o interpretar el presente con claridad. He enumerado algunas de las razones de la actual inquietud mundial en otro libro asterisco 1, recordándoles que algunas de las causas residen en un pasado tan remoto que la historia nada sabe de ellas. Sería útil que en este punto releyeran esas pocas páginas, donde traté de dar una vislumbre de la situación esencial que enfrenta el género humano debido a ciertos desarrollos evolutivos. El punto alcanzado por la humanidad misma. La aparición del nuevo tipo racial. El fin de la era pisceana. La entrada de la era acuariana. Aunque se dilucidó apenas el cuarto punto, no me extenderé aquí sobre él, por muy fascinantes que sean las conjeturas, porque deseo que sus características principales, las de unidad y síntesis, se destaquen con claridad en sus mentes. Da la clave de todo lo que está sucediendo hoy en el mundo de la política y de los gobiernos internacionales y explica la tendencia hacia la síntesis, la amalgamación y la afiliación. Las cuatro causas restantes que consideraremos más adelante podrían ser enumeradas como: el momento del fin. El juicio de los pueblos. Este periodo es el intervalo grupal antes del pleno surgimiento de las influencias de la nueva era. La nivelación de todas las clases y diferencias para que puedan aparecer los valores espirituales y la jerarquía espiritual se manifieste en la tierra. La realidad del acercamiento de la jerarquía hacia un contacto externo con la humanidad. Sugeriría que leyeran mis escritos anteriores sobre los grandes acercamientos. Asterisco 2. El poder y la significación, políticamente considerados, de la gran invocación. Asterisco 1. La educación en la nueva era, pág 111-118. Asterisco 2. Tratado sobre los 7 rayos, T2, pág 209-220, 525-561. La causa oculta del desorden externo.
Enero de 1939. Otro ángulo que será benéfico y desde el cual puede considerarse la situación mundial, es buscar la causa oculta del desorden externo, la cual no es lo que los hombres piensan a menudo, pues su origen reside en el reino de las energías y fuerzas. Como lo he explicado en otra parte asterisco, 1. Hay tres grandes corrientes de energía que actúan poderosamente en el mundo en esta época, y otras dos luchan también por expresarse, constituyendo las 5 que, en conjunto, determinarán el curso de los asuntos mundiales. Repetiré, abreviando. 1. La primera y más poderosa fuerza es la que afluye al mundo desde Zambaya, el centro planetario donde la voluntad de Dios es conocida. Solo 2 veces en nuestra historia planetaria se ha hecho sentir directamente esta energía de Zambaya. La primera, cuando sucedió la gran crisis humana en la individualización del hombre en la antigua Lemurie; la segunda, en los días atlantes, en la gran lucha entre los señores de la luz y los señores de la forma material, denominados también fuerzas oscuras. Actualmente la fuerza de Zambaya afluye desde el centro sagrado y personifica al aspecto voluntad de la crisis mundial actual, y sus dos efectos o cualidades subsidiarias son: a la destrucción de lo indeseable y obstaculizador en las formas mundiales actuales, gobierno, religión y sociedad. B. La fuerza sintetizadora que une lo que hasta ahora había estado separado. La fuerza de Zambaya es tan nueva e irreconocible, que le resulta difícil a la humanidad conocerla, por lo que es la demostración de la benéfica voluntad de Dios en una nueva y poderosa vivencia. 2. La segunda fuerza principal que se está haciendo sentir potentemente ahora es la fuerza de la jerarquía espiritual, el centro planetario donde rige el amor de Dios, al entrar en uno de sus principales acercamientos cíclicos a la Tierra. El problema ante la jerarquía es ahora dirigir y controlar de tal manera esas 5 poderosas energías, que el plan divino pueda materializarse y al finalizar este siglo se vea que el propósito de Dios para la humanidad asume la correcta dirección y proporción. 3. La humanidad misma es el tercer centro planetario principal por el cual se expresa uno de los 3 aspectos divinos, la inteligencia, produciendo sus efectos mundiales. Estos 3 centros están estrechamente interrelacionados y deben ser considerados como expresiones de la vivencia divina, personificando 3 etapas en el desarrollo del plan de Dios, y constituyen los 3 centros principales: cabeza, corazón, garganta, en el cuerpo de aquel en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Los estudiantes pueden relacionar estos 3 centros con los 3 sistemas solares mencionados en Tratado sobre Fuego Cósmico. En el primer sistema solar fue preparado el centro humanidad, y el principio de la inteligencia vino a la manifestación. En el segundo sistema solar hizo su aparición la jerarquía de amor, y debe manifestarse plenamente, a fin de que el amor de Dios sea percibido. En el próximo sistema solar, el centro que ahora denominamos Zambaya manifestará inteligentemente el aspecto voluntad de la deidad por medio del amor. Es interesante observar que solo mediante los seres humanos estos 3 centros inician siempre una verdadera actividad funcionante. Análogamente, las 3 principales ideologías, totalitaria, democrática, comunista, pueden ser la respuesta distorsionada, aunque responda a las fuerzas que actúan sobre el centro humano desde los 2 centros superiores. Hemos tratado esto con anterioridad en el libro. Asterisco 2. Los que tratan de servir a la humanidad y unirse al esfuerzo jerárquico para curar a un mundo dolorido, deben aprender a penetrar detrás de las apariencias, de los métodos y esquemas, de los resultados y efectos, en el plano físico, y tratar de establecer contacto con las fuerzas de Zambaya o de la jerarquía, y con la necesidad humana que ha producido estas expresiones, y considerarlas por lo que son, no como sistemas caducos y esfuerzos infantiles para mejorar, sino planes embrionarios por los cuales, oportunamente, podrá llegar la liberación, la cultura y la civilización de la nueva era. Si tratan de llevar la iluminación a los lugares oscuros de la tierra, es decir, a las mentes de los hombres, entonces deberán ver con claridad y relacionar lo abstracto y lo concreto, de manera que pueda verse en sus propias vidas un idealismo actuante. Solo así podrá verse también un idealismo activo de carácter nacional, racial y humano. Debe emplearse tanto la cabeza como el corazón, y esto muchas personas vehementes tienden a olvidarlo. Al realizar este esfuerzo podrían trabajar a alta tensión producida por la interrelación 6N de la cabeza y el corazón, actuando en forma creadora por intermedio del centro laríngeo,
esotéricamente entendido. En esta última frase he expresado para los discípulos, la índole del esfuerzo que deben realizar. La mejor manera de servir, de parte de los pensadores del mundo y el nuevo grupo de servidores del mundo, es reconociendo lo que le sucede al género humano como un todo y lo que ocurre detrás de la escena. Lo de mayor importancia es el desarrollo de la conciencia humana, en respuesta a las condiciones presentes en cualquier país o países. Recién ahora el estado mental humano está comenzando a centrarse en las cosas importantes y a expresarse en forma viviente. Los pensadores y servidores deben aprender a concentrarse en la conciencia que empieza a despertar, y no en los movimientos superficiales. Este despertar avanza satisfactoriamente y a grandes pasos, hermanos míos. La forma o formas podrán sufrir, pero la percepción intrínseca del hombre está llegando a ser en este siglo expresivamente divina. Las otras dos fuerzas que tienden a acrecentar la tensión ya prevaleciente en el mundo son 4. Las fuerzas del materialismo, que afluyen a los tres mundos desde las así llamadas fuerzas oscuras o logia negra, y de esos grupos de vidas y de trabajadores que son la antítesis de la gran logia blanca. 5. La fuerza que emana de ese sector de la humanidad que reside en todas partes del mundo y denominarnos el pueblo judío. Lo expuesto no se refiere específicamente a ningún individuo, sino que considero el problema mundial centrado alrededor de los judíos como un todo. Ambas fuerzas complican grandemente el problema que enfrentan la humanidad y la jerarquía, pero debe recordarse que producen también el equilibrio tan necesario para el establecimiento de las condiciones correctas. Poco puedo decirles acerca de las fuerzas oscuras. No constituyen un problema para la humanidad sino para la jerarquía. La tarea de estas fuerzas consiste en preservar la forma y desarrollar los métodos y objetivos inherentes a los procesos de la manifestación. La logia negra, según se llama, se ocupa del aspecto forma de la manifestación y la logia blanca del aspecto conciencia. Por lo tanto, podría decirse que 1. Sambhaya se ocupa de los impulsos graduados del aspecto vida. 2. La jerarquía se ocupa de la serie de expansiones graduadas del aspecto conciencia. 3. La logia negra se ocupa de la multiplicidad de formas del aspecto materia. Repito, la luz les podrá llegar si relacionan este triple enunciado con los tres sistemas solares y con los tres aspectos de la divinidad. Por lo tanto, el mal o la maldad existe solo cuando se pone el énfasis sobre el aspecto erróneo, desde el punto de vista del desarrollo alcanzado, o cuando lo que ha sido utilizado y desarrollado hasta la necesaria etapa, retiene la vida o conciencia demasiado tiempo. De allí, hermanos míos, la naturaleza benéfica de la muerte. Las fuerzas de la oscuridad son energías poderosas que actúan para preservar lo antiguo y material, por eso son preeminentemente las fuerzas de la cristalización, de la conservación de la forma, de la atracción de la materia y de la seducción de lo que existe en la vida de la forma de los tres mundos. En consecuencia, bloquean deliberadamente la afluencia de lo nuevo y dador de vida, trabajan para impedir la comprensión de lo que pertenece a la nueva era, se esfuerzan en conservar lo familiar y antiguo, en contrarrestar los efectos de la cultura y la civilización venideras, en enceguecer a los pueblos y nutrir constantemente los existentes fuegos del odio, de la separatividad, de la crítica y de la crueldad. Estas fuerzas, en lo que concierne a los pueblos inteligentes del mundo, trabajan insidiosamente y engalanan su esfuerzo con bellas palabras, y conducen, hasta a los discípulos, a manifestar odio a personas e ideologías, nutriendo las ocultas simientes del odio que existen en muchos seres humanos. Aventan hasta el ensañamiento, el temor y el odio que hay en el mundo, en un esfuerzo por conservar lo anticuado, haciendo que lo desconocido parezca indeseable y deteniendo las fuerzas de la evolución y del progreso para sus propios fines, los cuales son tan inescrutables para ustedes como lo son los planes del regente de Sambhaya. Sería bueno reconocer que estas fuerzas existen, pero ustedes, como individuos o grupos, poco pueden hacer respecto a ellas, excepto procurar que por insignificante que sea, en nada les sirva de punto focal de sus esfuerzos, ni los convierta en agentes para la distribución de su tipo peculiar de energía, la enfocada y dirigida energía del odio, de la separatividad, del temor y del orgullo. Quienes estamos vinculados directamente con la jerarquía debemos ocuparnos de ellas, pero ustedes pueden ayudar más de lo que creen, controlando los pensamientos y las ideas, cultivando un espíritu amoroso y empleando en forma general la gran invocación. Ahora,
consideraremos brevemente la cuestión judía. Recuerden que es un hecho interesante que los judíos residen, sin excepción, en todos los países, que su influencia es poderosa y amplia, mucho más de lo que ellos mismos están dispuestos a reconocer, y que manejan muy eficazmente esa peculiar concreción de energía denominada dinero. Constituyen, en forma extraña, un centro mundial excepcional de energía y característicamente separado. La razón de ello es que representan la energía y la vida del sistema solar anterior. Se ha dicho a menudo que al finalizar este sistema solar, una parte de la familia humana no llegará a la cima y pasará al pralaya, o estará en vías de solución hasta que llegue el momento de la manifestación del siguiente y tercer sistema solar. Entonces constituirá la vanguardia y el símbolo de la futura humanidad de ese sistema. Lo mismo ocurrió en el sistema anterior a este, y los que ahora llamamos judíos, nombre y distinción puramente modernos, como he tratado de demostrarlo en las últimas páginas de Tratado sobre los 7 rayos, TI, son los descendientes de ese primitivo grupo mantenido en pralaya entre el primer sistema solar y el segundo. Si recuerdan que el tercer rayo rigió ese sistema y gobierna también a la raza judía, que ese sistema se ocupaba solamente de los aspectos divinos de la materia y de las condiciones externas y que los judíos eran el producto más elevado de ese sistema, podrán llegar a comprender la separatividad del judío, su deseo de obtener la pureza racial y su interés en lo comercial y tangible. El judío, a través de las edades, ha insistido en separarse de todas las otras razas, pero trajo del sistema anterior el conocimiento, necesario entonces, pero caduco ahora, de que su raza era el pueblo elegido. El judío errante ha deambulado desde el primer sistema al actual, donde debe aprender la lección de absorción y cesar en sus andanzas. Ha insistido sobre la pureza racial, porque ese fue su principal problema en la primitiva época lemuriana, cuando la raza vino a un mundo donde no existía el ser humano, pues fue antes de la llegada de los señores de la El-Elama. Esta insistencia ha persistido en ellos en el transcurso de las edades y ha regido las reglas del matrimonio y de la preparación del alimento, insistencia que debió haber abandonado hace millares de años. Estos hechos, desconocidos para el judío moderno, militaron en contra de ellos a través de los años e hicieron posible que las fuerzas de la separatividad y del odio empleen a la raza judía para provocar la dificultad mundial, a fin de llevar a una crisis el fundamental problema humano de la separatividad. Cuando la humanidad haya resuelto el problema judío, con la colaboración comprensiva de su parte, y dominado las antiguas antipatías y odios, podrá fusionar el problema en una vasta situación humanitaria. Cuando ello suceda, el problema se solucionará rápidamente y desaparecerá de la faz de la Tierra una de las mayores dificultades. Entonces será posible la fusión racial. Nuestra humanidad terrena y el grupo de seres humanos de origen mucho más antiguo que el nuestro, formarán una sola humanidad, y entonces habrá paz en la Tierra. Porque nuestro planeta y nuestro sistema solar debieron ser constituidos en el vivero de la simiente de la separatividad, y porque ese remanente de la humanidad mucho más avanzada que la nuestra, fue destinado a realizar su futuro en nuestra Tierra, lo sabe el Señor de Zambaya, un conocimiento inalcanzable para ustedes y en realidad para muchos que pertenecen a la jerarquía. Es un hecho que simplemente deben aceptar. Como dije, la solución vendrá cuando las razas consideren el problema judío como humanitario y también cuando el judío haga su parte para comprender, amar y actuar correctamente. Hablando racialmente, todavía no lo ha hecho. Debe abandonar sus propias tendencias separatistas y su profundo sentido de persecución. Posteriormente lo hará con más facilidad cuando comprenda, como raza, el significado y la inevitabilidad de la ley del karma, y por un cuidadoso estudio del Antiguo Testamento y de los actos y hechos que allí se proclaman como sus actos y hechos raciales, conquista, terrorismo y crueldad, y también comprenda que la ley está acentuando y liberándolo incidentalmente para un futuro mejor. Al mismo tiempo, el judío y el gentil deben comprender la igualdad de responsabilidad y culpabilidad por las actuales dificultades mundiales. Por lo tanto, las dos fuerzas a las cuales me he referido, deben ser tenidas en cuenta por los discípulos al tratar de servir en este ciclo crítico. Ambas fuerzas deben entrar en los cálculos cuando comience este nuevo trabajo grupal, o sus idealismos y pensamientos erróneos podrán obstaculizar el trabajo grupal. Deben reconocer teóricamente las 5 fuerzas, 3 mayores y 2 menores,
que se encuentran y chocan actualmente en la familia humana. Fue necesario llamar su atención sobre estos hechos. Si los discípulos deben realizar juntos un trabajo grupal en niveles mentales, también deben liberar sus mentes del prejuicio, los odios y cualquier tendencia a la superioridad y a la crítica. No pueden trabajar como grupos si existen estas ideas y pensamientos, y estoy preparándome para enseñarles algunas de las primeras etapas del trabajo y la utilidad grupales. No hubiera sido necesario ocuparme de estos problemas mundiales si no hubiesen reaccionado emocionalmente hacia ellos. Muy pocos poseen una mente libre de prejuicio y de odio, y esos pocos posibilitan la tarea de que el resto aparte su mente de la indebida influencia y de las ideas erróneas. Les pido que en este trabajo se concentren sobre las fuerzas de Samvaya y de la jerarquía, que se conserven canales puros y despejados y que traten de vincularse con el alma de cada uno y de todos, cuya naturaleza es amor puro, síntesis y poder divino. Sin embargo, es esencial que a pesar del trabajo para el cual he llamado a estos grupos y que como bien saben, está destinado a sentar las bases del trabajo de las futuras escuelas esotéricas, los miembros de todos los grupos comprendan que debe ser emprendido también el trabajo grupal exotérico. Una gran mayoría de quienes participan en estos grupos están satisfechos por lo que significa su propio trabajo grupal y permiten que ello usurpe el lugar del servicio objetivo. Si es tan difícil, hermanos míos, despertar a los aspirantes como ustedes, a la urgencia del servicio y al pleno sentido de responsabilidad, y si los hombres y mujeres con toda la información que ustedes poseen, no pueden ser despertados para realizar un esfuerzo sacrificado, tendrán con esto una idea de la magnitud de la tarea que la jerarquía enfrenta en la actualidad. Quizás puedan comprender el sentimiento de frustración que me embargaría, si estuviera limitado por el concepto tiempo, cuando, por ejemplo, aquellos de quienes espero colaboración están preocupados con sus propios asuntos, no tienen ningún sentido de urgencia y prefieren concentrarse sobre su propio desarrollo, sus propias familias, sus propios problemas, antes de alcanzar la amplia visión mundial que los llevará a una plena colaboración. La meta de nuestro esfuerzo consiste en evitar la ruina del mundo, y para esta meta he pedido vuestra ayuda. Asterisco 1. El destino de las naciones, pág 737. Asterisco 2. El destino de las naciones, pág 20.